Hay figuras en la historia reciente de Cuba que parecen sacadas de una novela de realismo mágico, personajes que encapsulan todas las contradicciones, los giros y las paradojas del sistema. Hoy vamos a hablar de una de esas figuras, un hombre que para muchos personificó el extremismo más radical de una era y que hoy, en un giro de guión impresionante, se ha convertido en un sereno doctor y académico. Hablamos de Hassan Pérez Casabona. Es probable que si viviste en Cuba a principios de los 2000, su nombre te suene, y mucho. O quizás te suene más su apodo, un apodo que lo decía todo, el Talibán. Este es el viaje de cómo un joven orador que se desgañitaba en las tribunas pidiendo lealtad absoluta, fue purgado, exiliado internamente, exportado como consultor y finalmente reciclado como un intelectual de traje y corbata. Quédate conmigo para desentrañar las tres caras de Hassan Pérez Casabona, porque su historia es, en el fondo, una radiografía perfecta de los mecanismos de supervivencia, castigo y reinvención del poder en Cuba. Para entender la primera cara de Hassan, su ascenso meteórico, tenemos que transportarnos a un momento muy específico, finales de 1999 y principios de los 2000. El detonante fue el caso del niño balsero Elian González. Ese evento, que comenzó como una disputa familiar, fue transformado por Fidel Castro en una epopeya nacional. Fue el nacimiento de lo que se conoció como la batalla de ideas. Si eres muy joven, quizás esto te suene a libro de historia, pero si lo viviste, sabes de qué hablo. Fue una campaña de movilización ideológica masiva, la última gran cruzada personal de Fidel. Cuba venía de la bofetada del período especial, del escepticismo, del sálvese quien pueda. La batalla de ideas fue el intento de reinyectar la mística revolucionaria, de volver a unir a la gente bajo la bandera del antiimperialismo contra la mafia de Miami y el gobierno de Estados Unidos. Este no era un juego de palabras. Implicó la creación de programas sociales, de escuelas de instructores de arte, de trabajadores sociales y, sobre todo, implicó la celebración constante de actos masivos, las famosas tribunas abiertas que se transmitían por televisión nacional. Cada semana había una marcha, una concentración, un evento, y para esos eventos hacían falta oradores, pero no cualquier orador. Hacía falta un nuevo tipo de líder juvenil. Alguien carismático, sí, pero sobre todo alguien dogmático, alguien con una fe inquebrantable, alguien dispuesto a gritar las consignas con una convicción que rayaba en el fanatismo. El escenario estaba listo, y en ese escenario, Hassan Pérez Casabona emergió como el actor perfecto. Su ascenso fue, sencillamente, vertiginoso. Para el año 2002, ya lo teníamos como presidente de la Federación Estudiantil Universitaria, la FEU, y no era un presidente de FEU cualquiera, de esos que cortan cintas. Hassan era una voz dominante. No solo hablaba en Cuba, sino que lo convirtieron en un emisario internacional. Lideraba delegaciones juveniles a Bolivia, a Brasil, a congresos estudiantiles. Su misión, promover la causa de los 5 héroes, que en ese momento era otro pilar de la batalla de ideas, y organizar la lucha continental contra el imperialismo yanqui. Desde muy temprano, demostró ser un cuadro de absoluta confianza para la arena internacional. Pero su gran salto vino poco después. Fue promovido a segundo secretario de la Unión de Jóvenes Comunistas, la UJC. En la estructura cubana, esto no es un cargo más. La UJC es la cantera del Partido Comunista. Ser el segundo secretario de la UJC te ponía en la autopista directa hacia el buró político, hacia un puesto de ministro, hacia el comité central. Hassan se convirtió en una de las caras más visibles y omnipresentes del régimen. Lo veías en la televisión recibiendo a delegaciones de la izquierda latinoamericana, explicándoles los nuevos vientos que soplaban con Chávez en Venezuela y Evo en Bolivia. Lo veías presidiendo el ingreso de jóvenes militares a la UJC. Su rostro estaba en todos lados. Su prominencia no era casual. Tenía el patrocinio del nivel más alto que se puede tener en Cuba. Hay un episodio en mayo de 2002 que lo dice todo. El expresidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, estaba de visita en La Habana, una visita histórica. Y en un discurso en la Universidad de La Habana, televisado en vivo, a Carter no se le ocurre otra cosa que mencionar el Proyecto Varela, aquella iniciativa de la disidencia liderada por Oswaldo Payá, que pedía reformas democráticas y un referéndum. Imagínate el escándalo en la cúpula.
La respuesta tenía que ser inmediata y contundente. ¿Y a quién eligió Fidel Castro personalmente para salir en televisión nacional en vivo a refutar a Jimmy Carter? Al joven Hassan Pérez Casabona. Ese día, Hassan fue consagrado. Se convirtió oficialmente en un delfín del comandante en jefe, en el defensor elegido para la línea más dura. Su ascenso no fue un simple escalar posiciones. Fue el producto de un momento que exigía fervor, y él era la personificación de ese fervor. Aquí es donde nace su segunda cara, la más famosa y la más polémica, la persona pública del Talibán. Su fama estaba atada a su estilo. No era un orador de matices. Sus discursos eran encendidos y radicales. Era una presencia constante, un torbellino de consignas antiimperialistas. Testigos de la época lo describen como una verborrea comunista a máxima velocidad. Hay videos de archivo que lo muestran. Gesticulaba con una vehemencia absoluta, golpeaba el atril, gritaba hasta que la voz se le quebraba, se desgañitaba, como decimos en buen cubano. Era un espectáculo que, según cuentan, generaba una mezcla de adhesión en los más convencidos, pero también de rechazo y hasta confusión en mucha gente. El apodo de El Talibán se lo ganó a pulso. Empezó a circular ampliamente, primero en los círculos disidentes y luego en el exilio. El apodo era una herramienta de descalificación muy potente. Hay que recordar el contexto. Estábamos en los años posteriores a los atentados del 11 de septiembre de 2001. La palabra talibán era sinónimo global de extremismo, de fanatismo, de fundamentalismo religioso. Al llamarlo así, sus críticos no solo lo acusaban de dogmático, sino que lo pintaban como un fundamentalista político, alguien cerrado a cualquier tipo de diálogo o razón. Y su estética personal ayudaba a construir ese personaje. Fuentes de la oposición de la época lo describían cultivando una imagen paramilitar. Andaba con la cabeza rapada, usaba botas altas de cordones, a veces pantalones de camuflaje. Se decía que esta apariencia le agradaba al propio Fidel Castro, que veía en él al soldado ideológico perfecto. Sin embargo, esta misma imagen, incluso dentro de sus propias filas, generaba incomodidad. Era vista como intimidante, como excesiva, pero hay que entender que ese radicalismo no era solo un rasgo de su personalidad, cumplía una función política clara. En un momento de máxima confrontación con la administración de George W. Bush en Estados Unidos, la figura de Hassan servía para varias cosas. Primero, para movilizar a la base más dura del régimen, a los convencidos. Segundo, para proyectar una imagen de resistencia absoluta, de que Cuba no iba a ceder un milímetro. Y tercero, para intimidar a la creciente, aunque pequeña, oposición interna. Era la personificación de la intransigencia. Sin embargo, como suele pasar en política, lo que te hace subir es muchas veces lo que te hace caer. Ese mismo extremismo que lo hizo indispensable en la era de la batalla de ideas, se convertiría en un lastre, en una figura tóxica y completamente prescindible cuando el clima político en la isla empezó a cambiar. Su mayor activo se convirtió en su peor pasivo. Y esto nos lleva a uno de los capítulos más oscuros y controvertidos de su biografía, un episodio que marca el supuesto paso de la violencia verbal a la violencia física. Para entender la gravedad de las acusaciones contra Hassan, hay que hablar de una herida profunda en la memoria cubana, la tragedia del remolcador 13 de marzo. El 13 de julio de 1994, en pleno periodo especial, un viejo remolcador estatal con ese nombre, en el que 72 personas intentaban huir de Cuba, se hundió a unas 7 millas de la costa de La Habana. No se hundió solo, fue interceptado por embarcaciones del gobierno. En ese naufragio murieron ahogadas al menos 35 personas, y entre ellas había 10 niños. Los sobrevivientes y todas las organizaciones de derechos humanos han mantenido una sola versión durante décadas. Las embarcaciones del gobierno embistieron deliberadamente al remolcador y usaron cañones de agua a presión, no para detenerlo, sino para hundirlo, y que además demoraron las labores de rescate. El gobierno cubano, por supuesto, siempre ha calificado el suceso de un lamentable accidente. Desde ese día, la tragedia del 13 de marzo es un símbolo de dolor y un punto de movilización clave para la disidencia. Avancemos ahora 11 años en el tiempo. Estamos el 13 de julio de 2005. Un grupo de activistas de derechos humanos, entre ellos figuras conocidas de la oposición, intentaron hacer lo que hacían todos los años, un acto conmemorativo en el malecón de La Habana.
Su intención era simplemente arrojar flores al mar en memoria de las víctimas. Fue en ese contexto que surgieron las acusaciones directas contra Hassan Pérez Casabona. Según la organización Represores Cubanos, que se dedica a documentar violaciones de derechos humanos en la isla, Hassan, que en ese momento era una figura de altísimo rango en la UJC, no solo estaba presente, sino que presuntamente participó personalmente en una golpiza contra esos activistas. El registro de esta organización lo cataloga como un represor de tipo violento y le imputa los delitos de lesiones y golpizas y abuso físico. Esta acusación, que jamás ha sido mencionada ni por supuesto investigada por los medios oficiales cubanos, es una pieza fundamental para entender la imagen de Hassan en la oposición. Lo transforma. Ya no es solo el propagandista que grita en una tribuna, pasa a ser presuntamente un ejecutor directo de la represión estatal en la calle. Es el punto donde la retórica incendiaria del talibán se había encontrado con la acción violenta. Esta narrativa, sea cierta o no, es una parte central de la chismografía y de la historia que ha definido su controversial legado. Y entonces, cuando estaba en la cima de su poder, cuando parecía que su futuro era el Comité Central, todo se derrumbó. Llegamos a septiembre de 2008. El ascenso vertiginoso de Hassan Pérez Casabona tuvo un final igual de vertiginoso, pero hacia abajo. Fue un final súbito, seco y rotundo. Ocurrió durante una reunión extraordinaria del Buró Nacional de la UJC. Y para que veas el nivel, la reunión fue presidida por el primer vicepresidente de Cuba, el histórico José Machado Ventura. En esa reunión, Hassan fue destituido de su cargo de segundo secretario. La explicación oficial, como siempre en estos casos, fue un ejemplo perfecto del lenguaje críptico del poder en Cuba. El comunicado de Granma decía que Pérez Casabona iniciaría un proceso de vinculación laboral como profesor de una institución universitaria del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Cualquiera que no entienda los códigos cubanos podría pensar, bueno, lo cambiaron de trabajo, ahora será profesor. Pero cualquier cubano, de dentro o de fuera, sabe perfectamente lo que eso significa. No es una transición, es una purga. La prensa independiente de la época lo tradujo sin rodeos. Lo habían enviado a un batallón disciplinario. Ser profesor en una universidad del MINFAR, después de haber sido el segundo de la UJC, significaba ser puesto bajo el control estricto de la contrainteligencia militar. Significaba ser apartado del núcleo de poder, ser puesto en el congelador, o peor aún, en el plan pijama. Ahora bien, ¿por qué? ¿Por qué cayó tan rápido el delfín de Fidel? La caída de Hassan no fue un hecho aislado. Fue uno de los primeros y más claros síntomas de que algo profundo estaba cambiando en la cúpula. Recordemos la cronología. Fidel Castro había enfermado gravemente en 2006 y había cedido el poder provisionalmente a su hermano Raúl. Para febrero del 2008, Raúl asumió la presidencia de forma oficial. Y con Raúl llegó un estilo completamente diferente. Se acabó la era del carisma, de la ideología, por encima de todo, de la batalla de ideas. Comenzó la era del pragmatismo, de la institucionalidad, de las reformas económicas cautelosas, de la eficiencia. Raúl era un hombre de organización, de ejército, no de tribunas. En este nuevo contexto raulista, figuras como Hassan Pérez Casabona se convirtieron en un estorbo. Eran anacronismos. Su capital político estaba íntimamente ligado al estilo confrontacional de Fidel. Su retórica incendiaria, sus gritos, su look paramilitar, todo eso era una incomodidad para el nuevo gobierno que intentaba proyectar una imagen más sobria, más institucional e incluso intentaba tímidos acercamientos con Estados Unidos y Europa. La destitución de Hassan en septiembre de 2008 fue, en retrospectiva, un preludio. Fue la antesala de la purga mucho más grande que vendría solo unos meses después, en marzo de 2009. La espectacular caída del canciller Felipe Pérez Roque y del vicepresidente Carlos Laje, ambos también considerados hijos políticos de Fidel. La era raulista exigía un nuevo tipo de cuadro, y el talibán simplemente ya no tenía cabida. Después de su remoción, Hassan desapareció. Fue un ostracismo total durante varios años, y como siempre pasa en Cuba, el silencio alimentó las especulaciones. Para el año 2013, circulaban informes en la prensa independiente de que se le había negado el permiso para salir del país, la famosa regulación. Una medida que se aplica comúnmente a funcionarios que han caído en desgracia. Su nombre pasó a ser uno más en la larga lista de jóvenes promesas del sistema
que después de un ascenso fulgurante son desechados sin contemplaciones. Su caída no fue por un error de corrupción o un escándalo específico que se hiciera público. Fue porque su persona política, su propio ser, se había vuelto obsoleto. Pasaron los años. El nombre de Hassan Pérez Casabona era solo un recuerdo, un chiste, el fantasma de la batalla de ideas. Y entonces, cuando nadie lo esperaba, reapareció. Y reapareció de la forma más inesperada posible. Estamos en marzo de 2019. De repente, medios de comunicación internacionales informan que Hassan Pérez Casabona se encontraba en Bolivia desde el año anterior, 2018, y no estaba de vacaciones. Estaba desempeñando un rol de altísimo perfil. Era asesor del gobierno del entonces presidente Evo Morales. Su misión era específica y muy delicada. Estaba impartiendo un curso sobre la injerencia de Estados Unidos en América Latina, nada menos que a la Unidad de Seguridad Presidencial, es decir, al cuerpo de élite del ejército boliviano encargado de proteger la vida de Evo Morales. Aparecieron fotos. Allí estaba Hassan, con unos años más, pero inconfundible, rodeado de militares bolivianos de alto rango, en su nuevo papel de instructor. Esta reaparición no fue casual. Estaba vinculada a su nueva tarjeta de presentación. Hassan había escrito un libro. El título, El dedo en la llaga, breve aproximación a la injerencia de Estados Unidos en América Latina y el Caribe desde la geopolítica y la seguridad nacional. Esta obra era, en esencia, la formalización de todos aquellos temas de sus discursos en la UJC, pero ahora puestos en un formato académico. Y el libro fue publicado y promocionado por el propio gobierno boliviano. El respaldo fue total. El mismísimo Evo Morales elogió el libro públicamente y dijo que era uno de los 4 textos imprescindibles para enseñar doctrina nacionalista a las fuerzas de seguridad de su país. Este espaldarazo le devolvió a Hassan la prominencia. Lo validó en un rol completamente nuevo. Ya no era el orador de masas, era el teórico, el estratega de la lucha antiimperialista a nivel continental. Por supuesto, su resurgimiento desató una nueva ola de chismografía en los medios de la oposición cubana. Se burlaron de su apariencia física, decían que se veía envejecido, destruido a sus 41 años. Surgieron chistes como el que decía que era el marido de Eva Morales, un juego de palabras como el nombre del presidente, y también especulaciones más oscuras, que sugerían que había sido enviado a Bolivia para correr la misma suerte que el Che Guevara. Cuando Evo Morales cayó del poder en 2019, circularon versiones nunca confirmadas de que Hassan tuvo que ser escondido y sacado del país de manera clandestina por la embajada cubana. Este episodio en Bolivia es fascinante. Demuestra cómo funciona el sistema. No fue un exilio personal, fue un despliegue estratégico de la política exterior cubana. El régimen demostró cómo puede reconvertir a una figura que estaba marginada y quemada en el ámbito doméstico. El mismo radicalismo que lo convirtió en un lastre en la Cuba pragmática de Raúl se transformó en un activo valioso en la Bolivia radical de Evo. Fue la exportación de su experiencia ideológica a un aliado clave y sirvió al mismo tiempo como un eficaz mecanismo de rehabilitación política. Estaba listo para su tercera y última cara. Y aquí llegamos a la metamorfosis final, la fase más reciente y, para muchos, la más sorprendente de la carrera de Hassan Pérez Casabona. Su completa reinvención como académico. Hoy, si buscas su nombre, no encontrarás al compañero Hassan ni al talibán. Encontrarás al Dr. C. Hassan Pérez Casabona. El Dr. C. acredita su doctorado en Ciencias Históricas por la Universidad de La Habana. Ya no está en una unidad militar. Ahora ocupa el puesto de profesor auxiliar en el prestigioso Centro de Estudios Hemisféricos y sobre Estados Unidos, el CECEU. Este es, básicamente, el principal think tank del Estado cubano dedicado a analizar a su adversario histórico. Su currículum se ha llenado de títulos y afiliaciones. Es miembro de la Latin America Studies Association, la SA, la asociación de académicos sobre Latinoamérica más grande del mundo. Es miembro de la Asociación de Historiadores de América Latina y el Caribe, y ha sido nombrado académico concurrente de la Academia de la Historia de Cuba. Es, en papel, un intelectual de primer nivel. Su producción intelectual es extensa, y si la miras, mantiene una coherencia total con su pasado político, pero la forma es completamente nueva. Es un colaborador frecuente de Gramma, de Juventud Rebelde, de Cuba Debate.
pero también publica en revistas académicas especializadas, como Revista Política Internacional. Sus temas son los mismos de siempre: el legado de Fidel Castro, la historia de la agresión yanqui, el bloqueo y análisis críticos de la política exterior de Washington. Y sigue haciéndolo hoy en día. Si buscas sus publicaciones en 2024 o 2025, lo verás analizando la política de la administración Biden hacia Cuba, pero ya no con gritos, sino con el lenguaje y las herramientas de las ciencias sociales. Argumenta, por ejemplo, que la lógica imperial de Estado de Estados Unidos trasciende las diferencias entre demócratas y republicanos. Es la misma tesis, pero con un barniz de análisis experto. Esta transformación se ve en sus apariciones públicas. Si ves una entrevista o una conferencia suya de ahora, verás a un hombre sereno, articulado, que habla en un tono profesoral, pausado. Es el contraste absoluto con el orador frenético de su juventud. Claro que esta nueva faceta no lo ha salvado del escrutinio. Hace un tiempo se viralizó un video de él en una conferencia hablando en inglés con un acento muy fuerte y fue objeto de burlas generalizadas en las redes sociales. Esto demuestra que, aunque el sistema lo haya reciclado, el público, especialmente el cubano, tiene memoria y su pasado sigue siendo un foco de atención. Esta metamorfosis de talibán a doctor es la culminación de su rehabilitación. Ha sido reposicionado. Ya no libra la batalla en la primera línea, en la movilización de masas. Ahora la libra desde el terreno elevado de la academia. Está proporcionando una pátina de legitimidad intelectual a las posiciones políticas de siempre. El Estado ha cambiado sus armas. La retórica populista ha sido reemplazada por el discurso académico. Entonces, ¿qué nos dice la historia de Hassan Pérez Casabona? ¿Qué significa este viaje? Si analizamos sus tres caras, no vemos a un hombre contradictorio. Vemos a un cuadro político con una capacidad de adaptación realmente extraordinaria a las necesidades cambiantes del Estado cubano. Cada una de sus caras fue exactamente lo que el poder necesitaba en ese momento. Primero fue el orador, el talibán. Fue el producto y el instrumento de la batalla de ideas de la era fidelista. Se necesitaba fervor, radicalismo, movilización, y él lo entregó. Segundo, fue el consultor en Bolivia. Fue la reconversión de un activo que estaba en desuso. Su radicalismo, ya incómodo en Cuba, fue exportado como un servicio de política exterior para apuntalar ideológicamente a un aliado. Fue su purgatorio y su rehabilitación. Y tercero es el académico, el doctor. Es su reinvención final. En este rol, da legitimidad intelectual a las mismas posiciones de siempre. La batalla ya no es en la plaza, es en los foros internacionales, en las publicaciones, en las universidades. El recorrido de Hassan es una lección profunda sobre la naturaleza del poder en Cuba. Demuestra que la lealtad y, por encima de todo, la utilidad para el sistema son las claves de la supervivencia. Su historia nos enseña cómo funcionan los sofisticados mecanismos de control del Estado, que puede marginar, disciplinar en una unidad militar y finalmente reciclar y reconvertir a sus cuadros sin expulsarlos del todo. Los mantiene en órbita hasta que puedan ser útiles de nuevo. Al final, la carrera de Hassan Pérez Casabona es un testimonio de la persistencia del proyecto ideológico. Las tácticas cambian, los escenarios cambian, las personas cambian drásticamente, pero el objetivo central, defender la revolución y oponerse a Estados Unidos, sigue intacto. El viaje de Hassan es una clase magistral de cómo se cambia el uniforme, de los pantalones de camuflaje al traje de profesor, para seguir sirviendo exactamente a la misma función. Pero ahora quiero saber tu opinión. ¿Recordabas a Hassan Pérez Casabona de la época de la batalla de ideas? ¿Qué sentías cuando lo veías en las tribunas? ¿Te sorprende su transformación en un académico? ¿Qué otras figuras conoces que hayan tenido un viaje similar de ascenso, caída y reciclaje? Déjame tu opinión aquí abajo en los comentarios, que siempre te leo con mucha atención. Y antes de irnos, si te ha interesado este análisis y quieres seguir descubriendo las historias ocultas, las biografías y los secretos de la historia de Cuba, asegúrate de hacer 3 cosas. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún estreno. Y muy importante, comparte este video. Compártelo en tus redes, en tu grupo de WhatsApp, con ese amigo o familiar al que sabes que le apasionan estos temas. Ayúdame a que esta comunidad siga creciendo. Te espero en una próxima entrega de tu canal, Secretos de Cuba. Nos vemos pronto.